Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Vamos a leer en el nombre del Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, hemos leído tu palabra, en humildad te pedimos como iglesia local que tú nos hables, Señor, que puedas utilizar a este instrumento lleno de fallas, Señor, en beneficio de tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El mejor de los proyectos no se lleva a cabo solo con ideas geniales, solo con buenas ideas. Debe considerar la implementación, la ejecución y todo lo que haga falta para que ese proyecto se haga realidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Ciertamente, un Dios eternamente sabio y todopoderoso no sabe dejar cabos sueltos. ¿Amén? Dios no sabe dejar cabos sueltos. Dios no conoce, amada iglesia, de imprevistos en su plan. Él lo ha decretado y ciertamente así sucederá. Esta mañana hablaremos del poder de Dios y del poder de Dios desde la salvación, la santificación y hasta la glorificación. ¿Cómo es ese poder el que nos permite estar con certidumbre, con certeza, con seguridad? Nuestro tránsito a la gloria eterna es seguro, pues se basa, amados hermanos, en el poder de Dios. La respuesta a esta realidad es nuestra diligencia en procurar la santificación. Dividiremos este pasaje en tres. El fundamento de poder, versículos 3 y 4, un compromiso diligente, versos 5 al 7, y también resultados que trascienden. Hablemos del poder de Dios, o fundamento de poder, el poder de Dios. Volvemos al versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ahí está, ¿cierto? Los alcances de esta declaración, querida iglesia, son tan amplios como los leemos. El divino poder de Dios, lo entendemos en este contexto, está hablando de Jesucristo, porque recuerde usted que en el verso 2, al final dice, y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora introduce, pues su divino poder. Está hablando precisamente del poder del Hijo, del poder de Dios encarnado. Nos ha concedido, es algo como también decíamos la semana anterior, nos ha sido dado, nos ha sido dado por Dios. No es potencial. Esto no es potencial, esto no es probable, esto es una realidad. El apóstol Pedro lo da por sentado y lo escribe así a sus destinatarios, hermanos. Ahora, la pregunta que surge es ¿qué es la vida y la piedad? Y ahí conviene, ¿cierto?, siempre recordar quiénes eran estos destinatarios. Eran iglesias, ¿cierto?, que habían sido sometidos a pruebas, a padecimientos, y ahora estaban siendo investidos internamente por la falsa doctrina. Y como es obvio, debemos considerar la vida y la piedad, todas las complejidades y desafíos propios de la vida terrenal. Esto nos permite considerar el término vida y piedad
y lo podemos utilizar con bastante amplitud. El pastor MacArthur dice en algunos de sus comentarios que esto involucra el trayecto desde el momento en que somos justificados hasta el momento en el que disfrutaremos de gloria eterna. Es decir, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y piedad. Desde el momento en que tú llegaste al Señor hasta el momento en que el Señor te lleve a su presencia. Eso debe ser un motivo de alegría. Amén. No de caras largas, hermanos, por favor. Dios nos ha concedido su divino poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que hizo todo lo creado. Ese poder ahora se manifiesta en nuestra certeza de que Dios está con nosotros y en nosotros manifestando su poder para llevarnos hasta el final de la carrera. No importa cuánta presión haga el mundo, no importa cuántos falsos maestros se levanten, el poder de Dios sabrá llevarnos con certeza hasta el final. Este divino poder, ¿cierto?, ha sido concedido por gracia. No lo hemos ganado. Y como usted y yo sabemos, aquí el texto dice, nos ha concedido todo. Y usted no tiene que saber griego para saber lo que significa todo. Todo es simplemente todo. Otra particularidad de la expresión utilizada por el apóstol es que dice que Dios otorgó, ¿cierto? Es algo que Él ya da por hecho. Cuanto concierne a la vida y a la piedad es algo que ya Dios lo ha concedido. Es algo que Dios ya nos ha dado como creyentes. Y lo ha hecho, amada iglesia, de manera permanente. De manera permanente e incondicional. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios dispuso para hacernos dueños de esta realidad? De este poder de Dios. El texto es claro, dice, mediante el verdadero conocimiento. ¿Recuerda usted que el énfasis de esta carta es precisamente las falsas enseñanzas, los falsos maestros, podríamos decir un falso evangelio? Por eso el apóstol Pedro ahora con énfasis dice, mediante el conocimiento, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es la segunda vez que aparece este término conocimiento y tal como decíamos la semana anterior, se repite con bastante frecuencia. En apenas 3 versículos ya lo tenemos 2 veces y luego se vuelve a mencionar. Lo definíamos la semana anterior como un conocimiento profundo y no solamente como un asentamiento intelectual de ciertas verdades. Un conocimiento profundo que se expresa en la vida. No es cualquier tipo de conocimiento, es un conocimiento, como dice el texto, verdadero. Y está basado en aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La gloria y excelencia nos habla de los atributos de Dios. El conocimiento, hermanos, dice Samuel Pérez Millos, este conocimiento que nosotros tenemos a disposición, no sería posible para nosotros si Dios no hubiese decidido revelarse. Si Dios no hubiese decidido revelarse, tú y yo estaríamos en condición de muerte espiritual. Pero Dios decidió revelarse. En la revelación máxima, por supuesto, de su Hijo Jesucristo. Pero también tenemos la revelación escrita de su palabra que da testimonio del Evangelio y de la obra de Jesucristo. El conocimiento, y ahora literal, el conocimiento está al comienzo de toda la bendición de la salvación. Y ese mismo conocimiento es también el término de toda nuestra vida espiritual, citando otra vez a Pérez Millo. Es por decirlo así, en la vida cristiana, si hay algo que vamos a tener todos en común, es que queremos conocer más al Señor. No importa si usted lleva 3 meses, 4 meses, 2 días, si usted fue justificado desde ese mismo momento, el poder de Dios, el divino poder de Dios, se va a comenzar a manifestar en usted y le va a inclinar a querer conocerle más. Amén. Luego el texto continúa, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Las cuales, cierto, podríamos mencionar algunas. Pedro en Hechos capítulo 2, verso 14 al 41, no lo vamos a leer, pero ahí habla del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está, cierto, parte de esas promesas, de esas preciosas y maravillosas promesas. La semejanza a Dios, como veremos posteriormente en este mismo texto, también es parte de las preciosas y maravillosas promesas.
la vida eterna en el cielo, el regreso de Jesucristo, por mencionar algunas. Son las preciosas promesas. ¿Se da cuenta el énfasis de las preciosas promesas? No ponen las preciosas promesas, no tienen tanto que ver con promesas en el escenario terrenal, sino más bien en el espiritual. John Bunyan dijo alguna vez, el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios, escuche bien, que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. ¿Escuchó bien? El camino de la vida está tan cubierto de las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Hay miles de promesas en la Escritura para nosotros, sus hijos. Dice el texto, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo y cuándo ocurre esto de ser participantes de la naturaleza divina, iglesia? En el Nuevo Testamento, este acontecimiento, digámoslo, recibe el nombre de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Este es el nuevo nacimiento, un acontecimiento sin el cual no hay vida cristiana. Pueden haber ilusiones, imitaciones, sucedáneos, podemos aparentar muchas cosas, pero si no hemos nacido de nuevo, no hay verdadera vida cristiana. Y en el aspecto cierto que Pedro aquí lo menciona, dice el texto luego, cierto, verso, nos ha concedido sus preciosas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, y un efecto seguido de esa naturaleza divina es precisamente habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Ahí establece un divorcio, puse yo acá, un divorcio notorio entre el mundo y la vida que Dios nos da. Este divorcio absoluto no permite que la naturaleza divina, que ya está en nosotros, Pedro lo asume como un hecho, participe de la corrupción propia del mundo. Primera de Juan 2, 15, 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto, querida iglesia, nos ha sido concedido. Y ya el hecho de que haya sido concedido quiere decir que no es en base a nuestra capacidad, sino que tiene que ver con la capacidad de Dios, o acuñando de manera más fiel el texto, por su divino poder. Por su divino poder. Usted puede tener el mejor automóvil, el mejor carro, ¿cierto? Como también se dice en otras latitudes. Pero si ese automóvil no tiene combustible, ¿sabe a dónde usted puede ir? A ningún lugar. Porque ese vehículo no va a moverse, no va a andar. Todo lo que necesitamos nosotros para nuestra vida, como dice el texto, para la vida y la piedad ya nos ha sido dada. El combustible, por decirlo así en la ilustración, ya lo tenemos asegurado. El nuevo nacimiento y aún la posibilidad de conocer a Dios. Todo es por gracia, todo es la expresión de su divino poder. Él nos lo ha dado. Con frecuencia, no sé si a usted le pasa, nos sentimos débiles. ¿Sí? ¿Se imagina si nuestros pensamientos de debilidad, bien digo, fuesen públicos? Todos esos soliloquios teñidos de incredulidad. Lo maravilloso en este sentido es que Dios los conoce perfectamente. Dios conoce tus dudas más profundas que tal vez ni siquiera te atreves a articular con nadie. Dios las conoce. Que no lo vamos a lograr,
que estamos cansados, que tenemos temor tal vez al futuro. Sin embargo, amada iglesia, amados hermanos, gloria al Señor, que no depende de nuestro poder, tal como el texto lo está diciendo esta mañana, sino de algo que ya nos fue dado. Su poder divino nos ha concedido, afirma el texto, ya lo hemos recibido. Esta gran verdad es digna de ser enmarcada y puesta frente a nuestros ojos para todos los momentos de debilidad que nos toque enfrentar. Cuando ya sientas que no puedes más, recuerda que el divino poder te ha concedido todo, no solo algunas cosas. No necesitamos de recursos alternos, hermano. No necesitamos de pedirle prestado a otras esferas del conocimiento para seguir adelante. El texto dice que nos ha concedido todo. Nuestro tránsito a la gloria eterna es seguro, amada iglesia. Se basa, como hemos dicho, en el poder de Dios. Ahora, ese poder supone una respuesta a esa realidad de poder, y es que nosotros seamos diligentes en procurar la santificación. Y aquí viene el segundo punto, ¿cierto? Que habla de diligencia. Diligencia. Algo que debemos comprender, subrayar y repetir, amada iglesia. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Amén. Tenemos que entender ese principio que está por toda la Escritura. Dios es soberano y nosotros somos responsables para no caer en fatalismos o determinismos. El primer punto que veíamos recién nos muestra la soberanía de Dios, ¿cierto? Y podríamos introducir este segundo punto como la respuesta lógica y responsable de parte del creyente a ese divino poder. Un compromiso diligente. Un compromiso diligente. El verso 5 nos dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. ¿Se da cuenta? El argumento de Pedro es ese. Es precisamente el divino poder, por eso él introduce, por esta razón también. Hace un llamado a sus lectores a la diligencia. En general, somos dados nosotros a la diligencia o a la procrastinación. ¿Qué es eso, pastor? Lo contrario. Procrastinación, dice, es la acción o hábito de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables. Y aquí el texto hace un llamado, ¿cierto?, a la diligencia, a no posponer lo importante. Y esto, créame, iglesia, es lo suficientemente importante para que Dios, el Espíritu Santo, lo haya dejado impreso para los cristianos de toda época. Tenemos un llamado a la diligencia. Y nuestra carne, nuestra naturaleza, más bien le gusta posponer. Dígame si no es así. Posponer, no, lo hago más tarde, lo hago mañana. Ahora, en los asuntos relacionados con nuestro Dios, debiésemos ser diligentes, hermanos. Debiésemos hacerlo ya, ahora. Y no posponer, no, mañana voy a comprometerme con la iglesia. En un tiempo más. Hay gente que tiene este tipo de expresiones y no se da cuenta de la arrogancia que eso implica. Porque no somos dueños ni siquiera del próximo segundo de nuestra vida. Y en lo que a nosotros refiere, debemos responder con diligencia, con premura, a lo que Dios nos indica en esta mañana, y pasaremos a ver cuál es la propuesta del apóstol Pedro en este sentido, en qué nosotros debiésemos ser diligentes. Verso 5, ¿cierto? Por esta razón también obrando con toda diligencia. Añadan a su fe, dice el texto. Añadan a su fe. La fe que nos fue dada, ¿cierto? ¿Y qué es necesario añadir a la fe? La primera virtud mencionada, la primera de estas virtudes mencionadas es precisamente la palabra virtud. Añadan a su fe virtud. La virtud tiene que ver con el aspecto moral de la vida. Y cuando leemos todas las características que están acá,
Dice, obrando con diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. ¿Por qué el apóstol apunta precisamente a estas características? Me atrevo a decir que tiene relación, y debe ser así, con el contexto de la carta más amplio, ¿no? Y encuentro razón de ello cuando vamos al capítulo 2. Mire las características de los falsos maestros. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Verso 2, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Versos 18 y 19 dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Verso 19, les prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Las virtudes expuestas en este listado, ¿cierto?, por el apóstol Pedro, tienen relación con la antítesis de lo que representaban los falsos maestros introducidos en las iglesias en aquella época. Pero es ahora un llamado en positivo. ¿Qué es lo que debemos seguir? Y esto se expresa como una verdadera cadena, ¿cierto? Usted lo puede leer así. Primero, ¿cierto?, añadan a su fe y luego empieza a recorrer todo esto. Volviendo ahora a estas características, la virtud, ¿cierto?, tiene que ver con el aspecto moral. No me voy a detener largamente en cada una de ellas porque no alcanza al tiempo, pero luego le sigue el conocimiento, visto en un sentido, como hemos dicho ya en repetidas oportunidades, con la revelación. Ahora podríamos hablar con la revelación de Dios. Una vida piadosa es una vida reverente, sujeta a los mandatos del Señor. Le sigue la fraternidad, ¿cierto? La fraternidad que dice relación con las relaciones que experimentamos con otros, con la hermandad que experimentamos con otros. Y finalmente el amor, que es la columna vertebral de la iglesia del Señor. El sello descrito por el propio Señor Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en sus grandes construcciones, ¿no? En su gran capacidad de oratoria, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman, iglesia. En que se aman. Ahí está la característica, el sello que debe ser parte nuestra. Notemos entonces que lo que comenzó con fe debe terminar ¿en qué? En amor. ¿Sí? Lo que comenzó con fe en esta cadena, ¿cierto?, que el apóstol Pedro describe, termina en amor, una manifestación distintiva entre los hijos del Señor. Amamos a Dios, lo inmediato será amar también a nuestros semejantes. Usted ha ido a hablar del término de potencialidad. Esta persona tiene potencial, se dice, en las distintas áreas, el conocimiento, el deporte, las artes. Sin embargo, existen muchos con gran potencial que no alcanzan nada. ¿Por qué no alcanzan nada en ese sentido? Porque generalmente les falta disciplina, no transitan, no se aplican, no están dispuestos a pagar, ¿cierto?, ese precio necesario. Y nosotros como iglesia del Señor no debemos conformarnos con la potencialidad de estas virtudes en nuestra vida. Sería lindo tener estas virtudes, sería lindo añadirle a nuestra fe virtud, luego conocimiento, dominio propio, hermano, me lo salté, dominio propio, perseverancia. Estar en control de uno mismo habla de dominio propio. Perseverancia es que vamos a insistir a pesar de las vicisitudes de la vida. Y una vida piadosa, ¿cierto?, es una vida sujeta al Señor. Sería lindo tener eso es potencial.
Pero Dios no quiere que sea potencial en nosotros. Dios quiere que sea un hecho. Dios quiere que andemos en este tipo de virtudes. Mientras los falsos maestros del contexto eran absolutamente lo contrario, Pedro llama a sus lectores a andar en esta manifestación de santidad. Mientras el mundo, hermanos, corre tras la corrupción en un espiral descendente a una velocidad nunca antes vista tal vez, la iglesia de Cristo es llamada a permanecer en santidad, a cultivar la santidad y a no tenerlo como una especie de característica de las personas más comprometidas o más serias, sino que sean las características del cristiano común y corriente, desde el que predica hasta el que barre, desde el que lleva 50 años hasta el que lleva un mes, podamos correr en la santidad que Dios demanda. No importa cómo el mundo esté viviendo, no importa que el mundo esté de espalda a Dios. Dios se ha preservado en toda época de la historia, incluida esta, un remanente que debe ser consistente, que no debemos conformarnos, iglesia, con la potencialidad o mirar de lejos este tipo de virtudes. Si usted, ya lo adelanté, pero si usted quiere escucharlo en un término, vivir vidas santas. Recibimos el poder de Dios, ¿cierto?, en la primera parte de este sermón, pero somos nosotros quienes debemos andar ahora en estas virtudes, debemos procurarlas. Y algo en lo cual muchas veces fallamos, sobre todo cuando somos más jóvenes, no tomamos distancias de quienes enseñan y tienen por estilo de vida lo contrario. Y aquí hay algo que es necesario mencionar. No recuerdo quién lo dijo, pero es una gran verdad. No te relaciones íntimamente con nadie que no tenga una relación íntima con Dios. No quiere decir que nos vamos a enclaustrar, ¿cierto? Quiere decir que nos seguimos relacionando con el mundo, porque si no, ¿cómo les predicamos el Evangelio? Pero ya tener intimidad, ¿cierto? Tener una relación íntima con personas que son literalmente y profesamente anti Dios y anti los valores de Dios, no es un buen ejercicio, amados hermanos. Hay una distancia entre la evangelización que debemos cumplir y relacionarnos con el mundo de manera íntima. No son pocos los casos que conozco de jóvenes que se siguen, aún estando en la fe, siguen teniendo este tipo de relaciones con el mundo. Y finalmente el mundo termina contaminándolos. A muchos tristemente incluso apartándolos. Pablo le dijo a los filipenses una idea similar a la expuesta aquí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados hermanos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, escuche bien, iglesia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Ese texto está expresando una idea similar. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Pero qué nos decía el 12? Sino que ahora mucho más, en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahí está expresado lo mismo que decíamos recién. Nuestro tránsito a la gloria eterna es segura, pues se basa en el poder de Dios. La respuesta consistente a esa realidad es que nosotros, los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos una urgencia por ser diligentes y procurar la santidad. Punto número 3, los resultados, podríamos decir. Cuando vivimos en estas virtudes, eso nos ofrece cierta inmunidad, podríamos decirlo. Verso 8, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento, de nuevo, el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de los pecados pasados. Dicho de otra forma,
si dichas virtudes que recién enumerábamos no están en nosotros, mi conocimiento de Cristo está en entredicho. No solo debe estar accidentalmente, el texto dice que debe abundar en nosotros estas virtudes. El sello del verdadero conocimiento del Señor es que estas virtudes de santidad se manifiesten en su iglesia, en sus hijos. Verso 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista. El texto califica a aquellos que profesan verbalmente, pero que no tienen las características necesarias expuestas en el texto como ciegos, como miopes, como cortos de vista. Y si expresáramos esto en términos positivos, ¿cierto? Este mismo verso 9, si las virtudes están en nosotros, eso nos supone que podemos ver. Supone que podemos ver e incluso somos conscientes del pecado del cual el Señor nos rescató. Pero como muy bien lo expresa el texto, aquí hay una realidad, ¿cierto?, de tal vez un cristiano nominal o tal vez un cristiano en crisis. No lo podemos aseverar, nosotros no somos Dios, no conocemos los corazones de los hombres, podemos medir ciertas objetividades a la luz de los frutos, pero esto puede estar representando a alguien que es solo a través de sus palabras es cristiano, pero no hay una conversión genuina, o tal vez puede estar representando a un cristiano que está en un proceso de crisis de su fe, producto del pecado que ha abrazado. Y la Escritura señala que estos son ciegos. Es un problema la ceguera, amados iglesia. Y es tan ciego, dice el texto al final del verso 9, que ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Cuando olvidamos eso, de la purificación de los pecados pasados, empezamos a hacer una práctica de esos pecados de la antigüedad y empiezan también a formar parte de nuestra vida. Definitivamente esto no debe ser así. Luego el texto acá dice algo que puede sonar muy absoluto, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, ¿qué cosas? Las virtudes, la práctica de esas virtudes, nunca caerán. Nunca caerán. Así como el agua y el aceite no se mezclan de forma homogénea, por mucho que usted las agite, el ejercicio en las virtudes señaladas en la palabra del Señor, la diligencia en obrar estas virtudes santas, no encuentra afinidad con los pecados del pasado. Los resultados los podemos ver, ¿cierto? Verso 8, no estaremos ociosos, no seremos ciegos, luego no seremos inconscientes de dónde nos sacó el Señor, y seremos también diligentes en hacer firme el llamado y elección de parte de Dios, por mencionar algunas. El versículo 11 dice, el versículo 10, así que hermanos, no sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado de elección de parte de Dios. No es que con nuestra conducta o nuestras virtudes estemos ganándonos el cielo. Sabemos nosotros que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces es una imposibilidad que entendamos de esa manera el texto. Pero hay una correlación directa entre aquellos que son llamados por Dios, aquellos que han sido elegidos por Dios, y una manera santa de vivir. No puede haber contradicción de términos en eso. No es que no vamos a pecar nunca más, pero definitivamente debe haber una distinción de vida. Verso 11 dice, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está un poco más esa idea, ¿cierto?, de ampliamente. Y bueno, esto podría estar representando las coronas. Ahí vamos a Apocalipsis 22:12. Dice Apocalipsis 22:12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Algunos lo entienden de esa manera y otros lo entienden como el gran contraste que hay entre aquellos que pervierten la verdad, distorsionan la verdad, versus aquellos que viven piadosamente. Los destinos del apóstata
versus los destinos del cristiano fiel son diametralmente opuestos. Uno va directo al infierno y otro va a la gloria eterna. Podría estar significando esas palabras de tener amplia entrada, ¿cierto? Y en este contexto me acordaba de la canción de Marcos Vidal. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. No me importa, Señor. Solo déjame mirarte cara a cara. No importa si estoy en lo más atrás de la mesa, pero permíteme verte. No me importan las coronas, Señor, pero permíteme estar contigo. Encaja bien con entrar ampliamente, ¿cierto? Cuando nos miramos con honestidad, la verdad es que la entrada al reino de los cielos siempre será amplia, porque es por gracia, no la hemos ganado. Eso sobrepasará nuestras expectativas de lo que implicará entrar ampliamente al reino eterno. Un reino eterno solo utilizado por el apóstol Pedro, así también como las palabras Jesucristo, Señor y Salvador. Recibimos, iglesia, tal vez de manera muy compacta este texto esta mañana, pero habla de estas tres realidades. El poder de Dios, la diligencia que demanda ese poder en nosotros, en consistencia, y luego los resultados, lo que eso provoca en la vida de nosotros. El camino del cristiano no es un camino fácil, y lo cierto es que el camino del impío tampoco lo es, pero el camino del cristiano está trazado, está sustentado por el poder de Dios, iglesia. Por favor, no lo olvides. Cuando te sientas débil, no olvides que es el poder de Dios. Cuando mires tu debilidad y digas, no tengo diligencia para andar en santidad, no olvides que ya te fue dado, ya te fue concedido. Y no olvides que esto está asegurado hasta el final, es decir, hasta que estemos en la gloria del Señor. No será tal vez sin tropiezos, sin caídas, sin dolor, no será sin quejas, pero llegaremos hasta el final. Cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Señor, esta mañana hemos sido expuestos a tu verdad. Tenemos el gozo, la certidumbre que tu obra es completa y sin faltas. Pero por otro lado, Señor, recibimos el llamado a la diligencia en buscar la santidad como característica propia de tus hijos y seguir así los pasos de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios, abre nuestros ojos esta mañana a la verdad de tu palabra. Que esto no sean solo palabras en el aire, sino que sea una verdad, Señor. Déjanos ver esta verdad. Aplícala en el poder de tu Espíritu Santo a nosotros, tus hijos. No nos dejes estar sin diligencia. Danos, Señor, la mente de Cristo. Danos, Señor, la mente de Cristo. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.